entre nos. Aquí 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 entre nos. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Podemos decir que ya estamos llegando al fondo del océano que rodea el mensaje de Patmos. Cuando encendemos los reflectores de nuestro sumergible, podemos ver ya tierra en lo que es nuestra inmersión del estudio del Apocalipsis, la revelación para el tiempo del fin. La descripción de este programa tiene como propósito dejar ciertos links para que tú tengas acceso a materiales como los siguientes. Número 1, la visión panorámica del trimestre. Número 2, los audios de este programa. Y número 3, mi bosquejo de la lección con mis notas personales. Si quieres recibir aún más materiales, no olvides enviarnos un mensaje al número que aparece en pantalla mediante la plataforma de WhatsApp. Por otro lado, si abres tu folleto de maestros en la página 96, encontrarás la ruta del viaje que necesitas para conducir a tu clase durante el repaso de la lección el próximo sábado. Nos estamos refiriendo a la sección del sábado enseñaré. Pero antes de continuar con esto, permíteme hablarte un poco acerca del proceso del aprendizaje. Según las investigaciones al respecto, se ha encontrado que la comprensión de un tema sigue mentalmente una ruta definida. Nuestra iglesia ha utilizado esas investigaciones para plantearle a la clase de escuela sabática un sistema de 4 etapas mediante el cual podamos fijar en la mente de nuestros alumnos lo que la lección quiere enseñarnos. Estas 4 etapas se han llamado motiva, explora, aplica y crea, y cada una de ellas tiene un propósito. Por ejemplo, con la primera queremos mostrar la importancia de la lección. Con la segunda, resaltar sus partes importantes. Con la tercera, hacer un ambiente de aplicación a la vida. Y finalmente, con la última, queremos llevar a la práctica lo que hemos aprendido. La fase inicial del ciclo del aprendizaje es motiva, que no solamente nos muestra la importancia de la lección, sino que también nos permite a partir de ahí introducirla a la clase, generando un ambiente adecuado para conversar de ella en grupo. 2 herramientas importantes la encontramos en la reseña de la página 96, donde se nos muestra el enfoque del estudio y la introducción. De ahí podemos extraer elementos para que Motiva tenga un impacto fuerte en nuestra clase. Puedes abrir el estudio con tu clase diciendo: ¿sabes por qué los inocentes sufren? La lección de esta semana nos da la respuesta mostrándonos detalles clave acerca del gran conflicto. Con estas sencillas palabras ya habrás atraído la atención de tu clase y generado un ambiente para comenzar a compartir acerca de ella. Y ahora pasamos a la segunda fase, que es explora, donde vamos a compartir los puntos más sensibles en lo que tiene que ver con la edificación del carácter del rebaño que el Señor nos ha puesto en las manos, que es nuestra clase de escuela sabática. ¿De dónde extraemos generalmente estos puntos importantes? De la sección comentario que va desde la página 96 hasta la página 99. Por tratarse de una temática tan densa como lo que significa estudiar el libro de Apocalipsis, en esta sección es donde vas a pasar la mayor parte del tiempo. Por otro lado, yo quisiera apartarme levemente de lo que el comentario nos está proponiendo, y esta es entonces mi sugerencia de 4 puntos para seguir en nuestro estudio de la lección.
El punto número 1 lo hemos llamado dos personajes nuevos. Abre la Biblia con tu clase en Apocalipsis capítulo 12, en donde vamos a encontrar en primer lugar la mujer vestida de sol y en segunda instancia el dragón escarlata. Vamos con lo primero. Nos estamos refiriendo a la mujer que está en Apocalipsis capítulo 14 versículos 1 y 2. Puedes leer esto con tu clase y añadir que siempre que en la Biblia se habla del pueblo de Dios, se lo está simbolizando a través de una mujer. Cuando es el pueblo fiel, es una mujer pura, pero cuando es el pueblo apóstata de Dios, entonces es una mujer ramera. Para estas cosas te puedes apoyar en Isaías 54:5 y en Jeremías capítulo 3 versículo 20. Dile también a la clase que la mujer está vestida de sol, que está simbolizando la justicia de Cristo, y esto está en Malaquías capítulo 4 versículo 2. También que tiene la luna debajo de sus pies y finalmente que está por dar a luz a Cristo, la simiente de la mujer de Génesis 3:15 y también el nacido de mujer de Gálatas capítulo 4 versículo 4. El segundo personaje es el dragón y está descrito en los versículos 3 y 4. En el mismo capítulo de Apocalipsis 12 se nos dice quién es el dragón. El versículo 9 nos dice que es la serpiente antigua, que se llama también Diablo y Satanás. Hablando de la serpiente antigua, ponte a pensar cuál puede ser la más antigua de todas las serpientes. Necesariamente tiene que ser la serpiente del Edén, aquella que por la introducción del pecado recibió la maldición de arrastrarse. Si después del pecado es que la serpiente comienza a arrastrarse, es porque antes de él no lo hacía. ¿Cómo se movilizaba entonces? Tiene que ser 1, caminando, 2, volando, 3, una combinación de las dos cosas. Si tú le pones a una serpiente patas para caminar y alas para volar, ¿qué animal te queda? Pregúntale esto a la clase. Si acaso no atinan, dile que el animal que resulta de esto es un dragón. Por otro lado, el versículo 4 de Apocalipsis 12 nos dice que la cola del dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Pregúntale a los miembros de tu clase cómo comprobarían bíblicamente que las estrellas están simbolizando los ángeles. Dales unos segundos y si acaso no atinan de manera rápida, invítalos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Finalmente, la descripción bíblica nos dice que el dragón se pone enfrente de la mujer vestida de sol, que tenía la particularidad de estar por dar a luz. El objetivo del dragón era devorar al hijo o la simiente de la mujer, pero no lo logra porque el hijo de la mujer o la simiente de la mujer es arrebatado para Dios y su trono, mientras que ella huye al desierto. No olvides que de todos estos puntos vamos a estar enviándote materiales extra vía WhatsApp para que los compartas con tu clase. Ahora vayamos al punto número 2, la guerra en el cielo. Por favor, lee con tu clase Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 13. Ahora permíteme hacerte una pregunta muy interesante para compartir con la clase acerca de este tema del gran conflicto. Según Apocalipsis 12, ¿cuándo es que ocurre la batalla que resulta en la expulsión de Satanás y sus ángeles del cielo? ¿Antes de la creación del mundo o después de la muerte y ascensión de nuestro Señor Jesucristo? Para responder esta pregunta, lee con tu clase los versículos 7 al 13 y después enfatiza de cada uno de estos versículos los aspectos siguientes. Esta descripción viene después del versículo 5, en el que se nos dice que el hijo de la mujer es arrebatado para Dios y su trono. Así que según esto, la gran batalla ocurre después de que el hijo es llevado al cielo.
El versículo 8 resalta algo muy interesante. Dice que después de aquella batalla ya no se halló más lugar para ellos en el cielo, refiriéndose al dragón y sus ángeles. Sin embargo, en los días de Job, Satanás todavía tenía acceso al cielo. Por lo tanto, la batalla tuvo que haber sido después de la encarnación, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 10 dice también algo muy interesante. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El hecho de que ahora venga la autoridad de Cristo tiene que ver necesariamente con el hecho de que el Cristo ya había aparecido en la historia y esto no había ocurrido antes de la creación del mundo. El mismo versículo nos dice que fue echado fuera el acusador de nuestros hermanos y se está refiriendo específicamente a los seres humanos. Antes de la creación del mundo no había seres humanos a los cuales Satanás acusara, porque ni siquiera habían sido creados y número 2, porque tampoco habían cometido ningún pecado. El versículo 11 también nos dice: ellos, refiriéndose a los seres humanos acusados por el dragón, le han vencido por medio de la sangre del cordero. Esto solamente es posible si el cordero inmolado, el cordero sustituto, nuestro Señor Jesucristo, ya ha venido a morir una muerte sustituta por la humanidad. El versículo 12 nos dice que el cielo se alegra por la expulsión de Satanás de allá, pero hace una advertencia a los moradores de la tierra porque el dragón descendió sabiendo que le queda poco tiempo. Antes de la creación del mundo, Satanás no tendría por qué pensar que tenía poco tiempo. Esto solamente ocurre después de que Jesús muere, resucita, asciende y lo expulsa del cielo. Finalmente, si leen el versículo 17, se nos dice que el dragón se llena de ira contra la mujer y se va a hacer guerra contra el remanente, el resto de la descendencia de ella. Esto no tendría sentido si la batalla que expulsa a Satanás del cielo ocurre antes de la creación del mundo. La mujer, la iglesia, el pueblo de Dios y el remanente solamente existen después de que Jesús asciende al hogar celestial. Estoy seguro que la exposición de estos puntos va a causar ciertos cortocircuitos en la mente de tus alumnos, así como los que deben estar ocurriendo en este momento en la mente tuya. Después de todo, siempre se nos ha dicho que la expulsión de Satanás del cielo fue en una ocasión antes de la creación de este mundo. Incluso algunos tendrán algunas citas del espíritu de profecía para mencionar. Para evitar todo este tipo de cosas, te invito a que leas con tu clase Ezequiel capítulo 28, versículos 16 al 18. Estos versículos están utilizando la figura del rey de Tiro para hablar posteriormente de un ser, el querubín cubridor, en donde se halló iniquidad y se originó el pecado. El versículo 16 nos dice algunas cosas muy interesantes. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Lo que se nos está enfatizando aquí en primer lugar es la expulsión del querubín cubridor del santo monte de Dios y de en medio de las piedras de fuego. Por otro lado, el versículo 17 nos dice lo siguiente: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ahora hay un nuevo arrojamiento del querubín cubridor, que es tirado, lanzado, echado a la tierra. Número 1, fue expulsado del monte de Dios. Número 2, es arrojado a la tierra. Ahora leamos el versículo 18.
con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Es importante resaltar que aunque la traducción al español de la Reina Valera tiene en pasado los verbos, en el idioma original los verbos están en futuro. Así que no se diría yo saqué fuego de en medio de ti, sino yo sacaré, el cual te consumió es el cual te consumirá, y te puse en ceniza, te pondré en ceniza. Se nos está hablando aquí de la destrucción final del querubín cubridor. Así que visto todo en visión panorámica, la caída del querubín cubridor tiene 3 etapas. Número 1, es expulsado del monte de Dios, es decir, de la inmediata presencia del Señor, lo que lo hacía él un querubín cubridor, el estar justo en ese lugar. Número 2, es arrojado por tierra, de donde se nos habla la expulsión del cielo a este planeta. Y número 3, se nos habla de su juicio final, en el cual el fuego lo convertirá en ceniza y lo destruirá para siempre. ¿Qué es lo que ocurre entonces antes de la creación? Que Satanás sale de su puesto de querubín cubridor, de la presencia inmediata de Dios. Por supuesto, viene a la tierra, hace pecar a Adán y Eva y se convierte por usurpación en el representante de este planeta y continúa teniendo acceso al cielo, y por eso Job nos lo muestra de esta manera. Pero finalmente es expulsado. ¿Cuándo? Tras la muerte de Cristo, su ascensión al cielo y la batalla que expulsa no solo a Satanás, sino a todos los ángeles que había arrastrado, la tercera parte de ellos. Es confinado a la tierra como prisión, y aquí entonces está en cuestión de tiempo guardado para su eliminación definitiva, su destrucción final después del milenio. Si lo crees necesario y conveniente, puedes ayudarte también de una cita que está en la lección del martes. Es uno de los comentarios de Elena de White, escrito en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, páginas 985 y 986. La primera parte de este párrafo dice: la expulsión del cielo de Satanás como acusador de sus hermanos fue llevada a cabo por la gran obra de Cristo de dar su vida. Es decir, este comentario de Elena de White menciona que la expulsión del cielo de Satanás como acusador viene después del ofrecimiento de Cristo en su sangre expiatoria por la salvación de la humanidad. El punto número 3 lo hemos titulado La guerra contra la mujer, y está basada en Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 al 16. Allí se nos dice que la mujer huye al desierto. Si las aguas significan muchedumbres, por contraste el desierto significa un área despoblada. La iglesia de Dios tuvo que estar en lugares inhóspitos y deshabitados para ser protegida de la persecución de Satanás. La serpiente echa de su boca aguas como un río, es decir, que pone a las multitudes en contra de la iglesia. Pero a ella, a la mujer, se le dan las alas del águila y es llevada al desierto. Esto nos hace pensar en un continente relativamente deshabitado y en el cual la mujer pudo tener libertad. Esto no es otra cosa que el continente americano, principalmente la parte del norte y su libertad religiosa. Ahora pregúntale a la clase si alguno de ellos quisiera interpretar la expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esto obviamente hace mención al versículo 6 que habla de los 1260 días. Las dos frases son equivalentes y tienen que ver con los 1260 años en los cuales el papado ejerció su hegemonía sobre el mundo y persiguió a la iglesia del Señor. La expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo tiene que ver con 3 años y medio. Tiempo es un año, tiempos son 2 años, la mitad de un tiempo es medio año.
cuando uno hace la suma en días, da 1260 días, que también fueron mencionados en el versículo 6. Estos 1260 años tienen su origen en el 538, cuando surge la iglesia oficial del Imperio Romano, la Iglesia Católica, y terminan en 1798, cuando tras la Revolución Francesa se le da lo que se le llama la herida de muerte al catolicismo. De este punto también podemos enviarte una ayuda para que la compartas con la clase si la solicitas vía WhatsApp al número +1 862-588-3870. Estas ayudas son gratis y de fabulosa utilidad. Y el punto número 4 es la guerra contra el remanente y está basado en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Un verso bíblico fundamental para nuestra escatología, en donde se muestra que el remanente de Dios, la iglesia de Dios del tiempo del fin, se identifica con dos características. Pregúntaselas a la clase, que estoy seguro que te van a responder correctamente, diciendo que el remanente final guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10 hace la conexión con el testimonio de Jesucristo y el espíritu de profecía. Llegamos ahora a la parte de aplica, en la que se nos permite interiorizar los conceptos aprendidos a la vida personal. ¿Cómo lo hacemos? Con preguntas abiertas que generen participación. Aquí es donde el maestro debe hablar poco y permitir que sus miembros participen mucho con las respuestas y opiniones que ellos tengan que dar al respecto. En la página 100 del folleto de maestros podremos encontrar algunas de estas preguntas interesantes. Si quieres más, aquí te dejo 3 para que las puedas compartir con la clase. La primera de ellas tiene que ver con lo siguiente. Pregúntale a los miembros de tu clase, ¿cómo te sientes al descubrir que la expulsión definitiva de Satanás del cielo no ocurre antes de la creación del mundo, sino después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo? En segunda instancia, algunos creen que el orgullo laodicense se debe a que la iglesia se siente muy especial por tener el espíritu de profecía. Pregúntale a la clase, ¿qué opinan ellos al respecto? Y la tercera y última pregunta tiene que ver con qué responsabilidades tenemos al ser el remanente del tiempo del fin. Termina ahora el ciclo del aprendizaje con la fase CREA, dejándoles la siguiente tarea a la clase. Pídeles que durante 3 días lean con mucha oración Apocalipsis 12:17 y después de esto escriban las ideas que este texto les comunica. Para terminar nuestra lección es necesario concluirla y podemos hacerlo con la siguiente frase. El sufrimiento humano es el resultado de estar en un mundo donde se desarrolla el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Queremos despedirnos por ahora recordándoles que hay que conectarnos compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto y nos vemos la próxima semana.